Bueno, buenas tardes a todos. Desde nuestro programa Obligados a Volver, presentamos esta mesa redonda, las garras de Estados Unidos sobre América Latina. Aprovechamos una fecha muy importante, que es el 27 de octubre, por dos motivos: porque estamos homenajeando a Néstor Kirchner, a 10 años de su partida física, porque él sigue viviendo en nuestro corazón y en el del pueblo. Y también hoy es el 4º aniversario de la creación de nuestro programa de Obligados a Volver, programa al que todos queremos mucho y que nos sentimos muy bien de pertenecer. Bueno, todos los que estamos acá somos columnistas del programa. Los participantes de esta mesa redonda son Silvia Oliviero, especialista en ambiente; Hernán Pereira, periodista; José María Corredoira, economista; Daniel Calderón, sociólogo; y quien les habla, Marina Martínez, psicóloga y referenta ESI de Abofem Argentina, Asociación de Abogadas Feministas de la República Argentina. Yo voy también a hacer el rol de moderadora de esta reunión, que bueno, tendrá una dinámica de un primer momento en el que le voy a ir dando la palabra a cada uno de los participantes, y en un segundo momento podremos responder preguntas o hacer algunos comentarios. Bueno, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Daniel Calderón. Daniel, yo me voy a mutear ahora, y cuando les falte un minuto para que termine la exposición de cada uno, me desmuteo y les aviso, ¿sí? Daniel, tenés la palabra. Sí, no. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, cuando me propusieron participar en esta mesa redonda, me tocó en suerte hablar de las intervenciones norteamericanas en América Latina. Me llevé alguna sorpresa cuando empecé a desarrollar el tema, fundamentalmente porque, como dicen todas las escuelas de historia, ¿no? Todos los historiadores, desde el materialismo histórico al liberalismo de Toynbee, la historia es una sucesión de hechos que tienen un objetivo que se va desarrollando, pero que es persistente. Las intervenciones americanas en América Latina tienen un basamento doctrinario en la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que más o menos la conocemos todos por aquello de América para los americanos, y que es una herramienta que usó Estados Unidos para intervenir en Estados Unidos, en América Latina. Es interesante ver cómo comienza. Comienza bajo la presidencia de James Monroe en el 1823, y se expresa en un discurso que él da ante el Parlamento americano. La doctrina en realidad no la escribe James Monroe, sino que le da el nombre porque era el presidente, pero la escribe quien sería presidente posteriormente a él, que es John Quincy Adams. John Quincy Adams era un intelectual americano de mucho renombre, egresado de Harvard, con una carrera diplomática muy interesante, especialmente en el Reino Unido. Desarrolla esta doctrina que en principio tiene un basamento en 3 elementos. El primer elemento es que los territorios americanos no pueden ser invadidos por las potencias europeas. El segundo elemento
que el sistema de gobierno que se están dando los países que se van emancipando es distinto al que impera en Europa, que es monárquico, y en América se adopta el republicanismo. Y el tercer elemento, perdón, es la no intervención en guerras europeas, no verse implicado en guerras europeas. Esta doctrina, que en principio es en defensa de intereses americanos, Quincy Jones, había estado en Inglaterra y había visto el expansionismo inglés, entonces estaba un poco asustado de que la intervención en América Latina pudiera perjudicar las fronteras americanas. Este es el principio básico de la doctrina Monroe. Esta doctrina tiene dos corolarios posteriores, uno en 1880 con el gobierno de Rutherford Hayes y otro en 1904 con Roosevelt de presidente. Pero básicamente es la base del intervencionismo americano en América Latina y desnuda desde un principio cuáles son los intereses verdaderos de Estados Unidos. Paradójicamente, la primera intervención armada de Estados Unidos en América Latina fue en territorio argentino. Fue en el año 1829, cuando en las Islas Malvinas va una delegación argentina que comandaba Garnett, que era el representante comercial y militar, y forma una pequeña base en las Malvinas. Pero las Malvinas eran un lugar deshabitado, donde todo el mundo podía ir a pescar. En esa época era muy importante el tema del aceite de foca y ese tipo de cosas. Entonces, de que hay barcos de diversas nacionalidades. Entre ellos, había una flota americana. Toma dos barcos, les advierte de que es un territorio argentino y les cobra una multa. Pasa el tiempo, el armador de estos barcos, que era americano obviamente, se queja ante la Secretaría de Estado de Estados Unidos, donde el secretario de Estado era Silas Duncan, y ya era Quincy Adams el presidente. Todo esto ellos tenían una base naval en lo que hoy es Brasil, que ya era Brasil, mandan una corbeta, la Lexington, a las Malvinas. Todo esto ya habían capturado varios barcos que los tenían cautivos porque habían reiterado la pesca sin querer pagar nada, y destruye toda la colonia que había y toma prisioneros y los acusa de piratería. Esto provoca un conflicto con el cónsul americano que había en ese momento en Argentina, y que en el interín fallece, y su sucesor plantea la teoría de que en todo el territorio americano Estados Unidos puede ejercer distintas formas comerciales como las quiera llevar a cabo, y que es lícita la intervención militar. Daniel, no te estamos escuchando. Hola, ¿me escuchan? Sí, te queda un minuto. Minuto Perfecto. Y medio. Bueno,
A lo largo de un siglo y medio, Estados Unidos tiene diversas intervenciones militares, siendo la más conocida las de México, donde se apropia de la mitad del territorio mexicano, que no es la única, la reitera, y tal vez la de algunos países centroamericanos que sin ninguna duda habían quedado como un coto de caza privado y comercial de los Estados Unidos. Todo lo que representa estas 27 intervenciones militares en Latinoamérica son sin ninguna duda una aplicación de la doctrina Monroe, que tiene una etapa después del corolario de Roosevelt, donde dicen que en Centroamérica los únicos que pueden intervenir es Estados Unidos, y ahí inauguran la teoría del Big Stick, del gran garrote, que la llevaron adelante durante muchos años. Las intervenciones militares siempre fueron en defensa de intereses comerciales y algunos casos ideológicos, como la de Guatemala con el gobierno de Jacobo Arbenz, que lo hicieron de la mano de la United Front. Bueno, Daniel, ya estamos en el tiempo. Bueno, te agradecemos mucho y le vamos a dar la palabra a Hernán Pereira. Gracias, Marina. Yo soy Hernán Pereira y voy a hablar de las formas de la dominación de Estados Unidos en la actualidad sobre América Latina. Escuchaba lo de la política del garrote y han tratado en los últimos años de cambiar esto y de cambiar la imagen, porque obviamente la política del garrote genera mucha resistencia y políticamente aparece como poco viable. Incluso en casos de cuestiones ideológicas muy adversas, como de Cuba o Venezuela, no han implementado la intervención armada como una forma de volver a reconquistar esas naciones bajo la órbita de Estados Unidos. La relación de Estados Unidos con los países latinoamericanos hoy se basa en el manejo de la comunicación, que incluye directamente el control de las personas a través de las redes. Cuando uno acepta los cookies navegando por Internet, lo que está aceptando es que puedan ingresar a tu computadora, a tu celular, a tu tablet y observar tus preferencias, observar los textos que vos emitís y toda una serie de datos que les permiten establecer cómo piensa esa persona y cómo actúa. Y en función de eso, elaborar mensajes que sean de tu agrado. O que te contradigan. Digo, te pueden manejar absolutamente. Incluso Google te da hasta lo que hiciste en el mes y en la semana, por dónde anduviste caminando, y te pregunta si te gustó o no te gustó, etcétera, etcétera, etcétera. La otra pata de la dominación la establecen a través del sistema judicial. Ellos están trabajando muy activamente en los últimos 10 años sobre el sistema judicial, convidando a jueces y a fiscales de toda la región, no solo de las justicias nacionales, sino también de las justicias provinciales, a viajar a Estados Unidos con pasaje pago, con viáticos, para recibir cursos de capacitación, que obviamente tienen una ideología muy patente, una formación ideológica muy patente, y que hemos visto en el caso, por ejemplo, de Lula da Silva y el famoso juez Moro, que lo condenó en base a una cuestión de íntima convicción y no por pruebas en un caso de corrupción, por la compra o el obsequio de un departamento que habría recibido según el juez Lula, y según Lula no lo recibió nunca. La otra pata, del mismo modo que con la justicia además armando causas contra todos los opositores políticos. Se dio en Ecuador con Correa, acá con
Cristina Fernández de Kirchner, y se está dando en otros países con el armado o la amenaza de armado de causas judiciales contra todo el que sea opositor a los gobiernos afines a Estados Unidos de la región. Lo otro tiene que ver con lo tradicional, con las Fuerzas Armadas y la policía, pero con las Fuerzas Armadas y la policía diversifica. Ya no es la escuela de Panamá donde enseñaban a torturar, sino que son mecanismos mucho más alambicados, que no permiten por ahí darse cuenta de cómo es realmente la penetración ideológica en estos organismos. Y el caso de la policía lo hemos visto, es decir, lo hemos visto en Bolivia con el derrocamiento de Evo Morales, con una rebelión policial, lo tuvimos nosotros acá con la policía de la provincia de Buenos Aires no hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como se suceden muchos hechos políticos a mucha velocidad, nos olvidamos rápidamente. Pero muchos de esos cuadros habían recibido instrucción en el exterior y el que aparece como proveedor ahora de armas junto con Estados Unidos y a veces más activamente que Estados Unidos, sobre todo con las fuerzas de seguridad y con las fuerzas policiales, es Israel. Está jugando también ideológicamente porque prepara para el uso y el manejo de las armas y los mecanismos de represión que vende en la región, y todo esto conlleva el adoctrinamiento. La otra tiene que ver con la privatización de las Fuerzas Armadas y con la privatización de las fuerzas de seguridad. Esto se viene desarrollando en los últimos años, no es una invención de Trump. Ya había, con los demócratas, con Obama, había tenido un desarrollo muy, muy amplio. Nosotros podemos ver, cualquiera que lo busque en Internet, cuáles son las agencias de seguridad más importantes del mundo en la actualidad. Y aparecen muchos nombres que para nosotros son conocidos porque acá funcionan como agencias de seguridad, de esas que te pueden poner alarma en tu casa, o custodias de los camiones de caudales de los bancos. Por ejemplo, Brinks Corporation, que es una compañía de Richmond, de Virginia, en Estados Unidos, que está presente en 100 países y tiene 134.000 empleados, 1.100 instalaciones y 13.500 vehículos. Le brinda seguridad a gobiernos, a bancos, a casas de monedas, joyerías y aeropuertos. Y además transporte de caudales. Pero la palma en todo esto se la llevan varias, entre esas 10 primeras. Dink Corporation, que se jacta de haber actuado en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Haití, en Somalia, en Kosovo, Kuwait y Angola, y contrata los servicios de los retirados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de la Fuerza de Seguridad, y el lema que presenta es: contrata a nuestros héroes, es decir, que ellos al contratar a estos personajes de las Fuerzas Armadas, le piden a la gente que contrate a los héroes que han actuado en función del apoyo de Estados Unidos en operaciones en el exterior. Supongo que deben saber torturar, que deben saber toda una serie de cosas que hemos visto que hacen en Irak, en Siria y en otros lugares, en Afganistán, donde han participado muy activamente. La palma se la lleva una compañía que es británica, G4S, tiene 620.000 empleados en todo el mundo, 620.000 empleados. Hernán, te queda un minuto. Sí. Bueno, facturó 12.000 millones de dólares en los últimos tiempos, y es el tercer empleador a nivel mundial de personas, de número de personas. Entre otras cosas, ofrece el transporte de prisioneros, como si el transporte de prisioneros fuera algo que pueden hacer empresas privadas. Efectivamente lo hacen, ¿no? Está la cárcel de Guantánamo, está toda una serie de cosas vinculadas a la privatización de la seguridad. La privatización de la seguridad conlleva que las grandes empresas pueden directamente tener sus ejércitos, y que además estos ejércitos pueden operar al margen del poder de los estados. Toda la justificación ideológica de la nueva derecha de Estados Unidos habla de el Estado profundo. El Estado profundo es el poder del Estado, el poder de la burocracia estatal que se ha ido arraigando
con los años en todos los países del mundo. Dice que hay que destruir esto. ¿Por qué? Porque el control del Estado sobre la operatoria de las corporaciones es lo que se quiere liquidar. Y esto es lo que nos están trayendo a la región. Control personal, control de la justicia, control de las Fuerzas Armadas y la policía, y directamente la anulación del Estado como elemento de control para esa dominación. Ante eso estamos hoy. Esas son las nuevas formas que está adquiriendo la dominación imperial en nuestro continente, y no solamente ahora proviene de Estados Unidos, sino también de muchos de sus países aliados. El último ejemplo es lo que está pasando en Brasil, donde, bueno, obviamente hay un gobierno afín a Estados Unidos, y donde Estados Unidos ha presionado muy burdamente, muy públicamente inclusive, para que no participe China en la instalación del nuevo sistema de comunicación conocido como 5G. Ellos dicen que Hernán, tenemos que terminar. Listo, la infiltración de China en la región. Después podemos en los comentarios hacer algún otro cierre. Lo que ocurre es que se les termina el control sobre la gente. Gracias. Bueno, le damos la palabra a Silvia Oliviero. Silvia. Hola, yo voy a hacer cortito para que no se corte, por ahí se corta, pero bueno. Nada. Que tiene minutos invitados, así que habla tranquila, Cualquier cosa nos avisa Florencia. Genial. Bueno, nada, yo quería comentar brevemente la intervención, digamos, de Estados Unidos a través del saqueo de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes naturales, la apropiación de esos recursos y vinculado fundamentalmente a el deterioro, o sea, están íntimamente relacionados esa apropiación de nuestros bienes con el deterioro del ambiente, por el tipo de tecnologías que Estados Unidos utiliza para esa apropiación. Como bien sabemos, es imposible una independencia política sin una independencia económica, y esto lo sabe muy bien el imperio. Entonces, la apropiación de los recursos naturales en la región ha sido históricamente, y voy a retomar lo que decía Daniel, con lo que fue el golpe de Estado al gobierno de Arbenz en 1954, a través de la United Fruit Company, que también tuvo que lidiar con esta empresa Honduras, desde donde se gestó también el intento de golpe de Estado con Nicaragua. O sea, Estados Unidos opera apropiándose de los recursos y interviene a través de estas empresas, presionando a los gobiernos cuando los gobiernos deciden liberarse de ese yugo y nacionalizar sus recursos. Así que podemos remitirnos también a los años 70 con el gobierno de Salvador Allende y la Anaconda Cooper Company, cómo jugó también en el golpe de Estado de Chile. Y si nos remontamos más recientemente, podemos también ver cómo modifican las corporaciones norteamericanas la forma de producción de los alimentos en los años 60, incorporando la agroindustria a través del uso intensivo de los agrotóxicos. Esto aparece fundamentalmente con la figura de Monsanto, que ya había tenido un triste papel en lo que fue la guerra de Vietnam, donde estrena estos agrotóxicos que después los utiliza para, según ellos, alimentar al mundo, y despliega estos agrotóxicos fundamentalmente en América Latina, este modelo de producción de alimentos. Y más recientemente tenemos que ver el golpe en Bolivia, también asociado a la apropiación del litio, donde decide el gobierno, es la primer reserva de litio del mundo la que tiene Bolivia, entonces decide Evo Morales no solamente nacionalizar las reservas, sino también industrializar el litio, o sea, darle valor agregado. Así que esto también, dicho por él mismo, fue una de las motivaciones para dar el golpe de Estado. Lo vemos el hostigamiento permanente con Venezuela, cuando Venezuela decide
tener su propio petróleo y jugar, digamos, dentro de lo que son los países productores de petróleo, fijando las tarifas, así que vemos ese hostigamiento permanente. Y acá me voy a detener con dos situaciones que se dan en Argentina, donde también cambia ese modelo de producción de alimentos a través de agrotóxicos, vira a otro modelo de producción, que es el de la soja transgénica, o sea, modifican genéticamente las semillas, y esto le permite construir lo que es el famoso paquete tecnológico, o sea, la semilla más el glifosato asociado, y este es el modelo Monsanto, que aparece, hace su desembarco en América Latina durante el gobierno de Menem, con Felipe Solá, que es el que autoriza, siendo secretario de Agricultura, autoriza a la semilla transgénica de Monsanto, y ahí inicia el modelo en América Latina con Argentina, a nivel mundial, y después se expande a Paraguay, a Brasil y en los últimos años a Bolivia. Y asociado a este modelo tenemos que América Latina ocupa el segundo lugar en deforestación, y si nosotros vemos el avance de la frontera agrícola a través del modelo transgénico y superponemos el mapa de deforestación de América Latina, vemos que son absolutamente coincidentes. O sea, tenemos la imposición de un modelo que trae graves consecuencias ambientales y a la salud de las personas, pero fundamentalmente es el máximo responsable de la deforestación de lo que es fundamentalmente el segundo reservorio de biodiversidad del mundo. Y el otro modelo es vaca muerta, que lo descubre el Instituto de Servicios Geológicos de Estados Unidos a esta formación, y para extraer ese petróleo, Argentina tiene que hacer un acuerdo con Chevron, porque requiere de una tecnología para su extracción, de la cual el que tiene el dominio Te entrecortó, Silvia. Digamos, es justamente el petróleo en su propio territorio. ¿Se me entrecortó? Sí, repetí un poquitito este Bueno. último. No, digo, el modelo de vaca muerta, en el cual Argentina, para extraer, digamos, el petróleo, se tiene que asociar con Chevron, es el acuerdo de Chevron con YPF, porque la tecnología del fracking es una tecnología diseñada por Estados Unidos, y yo necesariamente para extraer lo que es el petróleo y el gas no convencional requiero del uso de la tecnología. Entonces la nueva vuelta de tuerca para el saqueo de los recursos naturales es a través de paquetes tecnológicos. O sea, es la extracción del recurso asociada a una tecnología de la cual, digamos, el know-how la tiene Estados Unidos, pero que son altamente depredadoras, ¿eh? Y justamente también ahora le agregamos al tema de la soja transgénica el uso de los satélites. Digamos, se ha tecnificado mucho más. Vemos esta asociación del satélite que envió Argentina, está fundamentalmente dedicada al uso del campo, pero también son desarrollos tecnológicos que Estados Unidos ha venido desarrollando, o sea que les permite seleccionar mejor la tierra, ver cuál es la tierra más fértil, y todo este diseño hegemónico obviamente lo tiene este país, a pesar de que él no nos compra después los granos, porque nosotros exportamos fundamentalmente a Europa, pero es tener el pie, digamos, a través del dominio de la tecnología, de lo que son nuestros métodos de producción, que fundamentalmente en el caso de Argentina, están sostenidos, o sea, nuestra economía, en nuestros bienes naturales. Así que bueno, esa es una de las formas de apropiación y altamente depredadoras. Gracias, Silvia. Sí. Muchas gracias. Les damos la palabra a José María Corredoira. José María.
Gracias, Marina. Bueno, mi nombre es José Corredoira y voy a comentar sobre el rol del movimiento evangelista en América Latina. Creo que el movimiento evangelista repite lo que hizo la Iglesia Católica con España durante la conquista. En este caso, el nombre del imperio pasa de España a Estados Unidos, es el nuevo imperio, y la evangelización no es a través de la Iglesia Católica, sino a través del movimiento pentecostal. El día de Pentecostés es el 50º día después de Pascuas, donde se aparece el Espíritu Santo a los apóstoles para que difundan la tarea de la Iglesia. Bueno, el movimiento pentecostés tiene una primera actualización en 1910 en los Estados Unidos. Digo actualización porque se le agrega a la obra una categoría parecida a la de la fe. Es decir, por la fe y por la creencia en Dios nos salvamos y por la obra nos santificamos. Este vendría a ser el esquema del evangelismo pentecostal, la importancia de la obra. Y esto ocurre en 1910, o sea que son 6 años después que se termina el Canal de Panamá. Y esto para mí no es casual, es donde Estados Unidos decide, digamos, perfeccionar los mecanismos de dominación sobre su patio trasero, lo que ellos consideran su patio trasero. Esto que se originó, como bien dijo Daniel, con la doctrina Monroe. Una segunda actualización es en 1950, después de que termine la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos le manda un mensaje a Rusia arrojando las 2 bombas atómicas sobre Japón. O sea que Estados Unidos está en una plena guerra contra el comunismo y contra Rusia. Y de este modo el movimiento evangelista asume al comunismo como un demonio. Este vocabulario de demonio. No se te escucha, José, te muteaste. Es bastante, bueno, les decía que a partir de este momento, en el 1950, la lucha o el enfrentamiento con Rusia se traslada al movimiento evangelista que considera al comunismo como un demonio, y así es tratado en la liturgia. Por otro lado, se tiene a la Biblia como el Viejo y el Nuevo Testamento como inerrancios, o sea que no tienen errores. Se sigue la Biblia al pie de la letra. Y en ese sentido es que se considera a la ideología de género como un desvío de los mandamientos que están que se derivan de la Biblia. Esta actualización de 1950 se renueva en 1980 con la era Reagan-Thatcher, donde pasa a tener preeminencia lo que se llama la teología de la prosperidad. Esto quiere decir que mediante un diálogo individual la persona se comunica con el Espíritu Santo, y de esa comunicación que muchas veces está rodeada, o generalmente está rodeada de visiones, de milagros, inclusive tiene toda una coreografía, una escenografía. Se lo llama esto como un discurso fílmico, porque no es solamente la palabra hablada, sino también son los gestos, es el ambiente, es la vestimenta, es el ámbito en el cual sucede todo esto. El discurso además se contextualiza, o sea, se
mezclan los párrafos bíblicos que no tienen error, según los evangelistas pentecostales, con situaciones de la actualidad o con las situaciones personales de quienes acuden a estos eventos que se dan en templos. Les comento que estos templos, por ejemplo, en Brasil hay 5.000 templos, hay como 10.000 pastores evangélicos. Estos templos tienen capacidades de como de 10.000, 15.000 personas. De pronto nos encontramos con números que llaman muchísimo la atención, no solamente en Brasil, sino en varios países de Centroamérica, especialmente en Guatemala. Yo mencioné Brasil porque a partir de Trump y de Bolsonaro, Brasil se pasó a constituir como en un subimperio para la región. No nos olvidemos que Brasil limita con todos los países de América Latina, excepto con Chile y con Ecuador. Son los únicos dos países con quienes no limita. Y a su vez, sus Fuerzas Armadas, hace pocos días, han publicado lo que son sus hipótesis de conflicto. Y bueno, en las hipótesis de conflicto, cosa que no había sucedido nunca hasta el momento, se consideran eventuales conflictos con la Argentina y con otros países de América Latina, por supuesto, con Venezuela, con Bolivia. Por esto comento la importancia que tiene el movimiento evangélico en Brasil, porque a su vez influye en la política y la política influye en cuáles son los objetivos de las Fuerzas Armadas. La política en Brasil y el movimiento evangélico tienen una relación muy estrecha. Hoy en día los principales candidatos a las intendencias que las elecciones se van a celebrar el 15 de noviembre próximo. En Río de Janeiro, por ejemplo, el favorito es un evangélico. Un minuto, José. Bueno, todo esto me lleva a preguntarme cuál sería la política en la Argentina. El movimiento evangélico es bastante diverso, no tiene una sola expresión. Lo que sí hacen es, podés tener evangélicos progresistas también. O sea que hay que tener una visión amplia hacia ellos. No nos olvidemos que en la tarjeta alimentaria, en la convocatoria que hizo Arroyo, hubieron representantes evangélicos. Si queremos negociar con ellos en territorio, creo que es la mejor opción y a su vez, por nuestra cuenta, fortalecer la comunidad organizada local, que es lo que da contención a las personas. Los clubes de barrio, los centros de jubilados, donde las personas pueden interactuar, expresarse y de algún modo realizar lo mismo que hacen en los templos, que es expresarse, hacer intercambio con otras personas, experimentar la socialización. Bueno, nosotros tenemos que proveer toda esa estructura para poder retener en nuestro campo a la población de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Ahora yo voy a seguir tomando un poco el tema de los evangélicos como una de las garras de Estados Unidos sobre América Latina, cómo influyen en el campo educativo, específicamente en su oposición tajante a la ESI, ¿sí? A la educación sexual integral. Voy a retomar algunos puntos que vos, José, tomaste. Uno de ellos, ¿sí?, es el tema de la inerrancia del texto bíblico y las consecuencias que esto tiene a nivel de la educación, ¿sí? Los evangélicos también llaman ideología de género a lo que nosotros proponemos como perspectiva de género. Y no es inocente, ¿sí?, ideologizar, porque con el término ideología de género, ellos, ¿sí?, proponen que en la educación sexual integral ideologiza, adoctrina, ¿sí?, con lo cual ponen, digamos, reducen todo lo que es el debate acerca de los estereotipos de género,
de la elección de la maternidad y la paternidad, de la interrupción voluntaria del embarazo y de todo lo que tiene que ver con la violencia de género, lo reducen a una ideología. Y a esta binarización que hacen, ¿sí?, de cualquier debate, a la oposición entre el bien y el mal y la lucha que ellos se arrogan de ser los que están del lado del bien, que luchan contra el mal. ¿Cómo se relaciona esto con la inerrancia de la Biblia? Al proponer que la Biblia, ¿sí?, es un texto que no tiene errores, ¿sí?, instalan la idea de la certeza, ¿sí? Toda certeza va en contra del interrogante, del cuestionamiento, ¿sí?, que sirve como para deconstruir un sistema patriarcal que es sumamente injusto con el lugar, sobre todo, de las mujeres y de las disidencias, ¿no? Entonces, al decir ideología de género, están poniendo en el lugar de adoctrinamiento, que en realidad es un poco lo que ellos hacen, ¿sí? Poner digamos, si ellos son los que siguen la palabra de la Biblia, ¿sí?, y lo hacen de manera literal, sin contextualizar el momento en que fue escrita la Biblia y de qué manera, ¿sí?, ellos hacen una lectura literal, y si ellos se arrogan que ellos siguen la palabra verdadera, ¿sí?, entonces abolen cualquier posibilidad de que la gente que los escucha se cuestione lo que dicen, ¿sí? Esta es la estrategia que opera a nivel también de la sugestión, ¿sí? Cuando alguien se arroga la verdad, el saber, ¿sí?, sobre otro que se presupone que no sabe, ahí se instala el lugar de la sugestión. Y el que recibe esa palabra, ¿sí?, queda en posición de obedecer, ¿sí?, ciegamente. A tal punto que lo que no se entendería de otra manera, que cuando ellos se oponen a la ESI, armaron todo un movimiento de con mis hijos no te metas, ¿sí?, para incluso promover que las familias evangélicas se plantan en las escuelas a decir que no están de acuerdo con que sus hijos reciban educación sexual integral, a pesar de que hay una ley, por lo tanto ahí ya están contraponiéndose con la ley del Estado, ¿sí?, están anteponiéndose como una ley que sería superior, pero al punto de que las cosas que inventan solamente en el marco de esta sugestión es posible que la gente lo crea, porque que digan, ¿sí?, que en clases de educación sexual integral, en las escuelas, ¿sí?, se los hace desnudar a los chicos para que se masturben los unos a los otros, ¿so? Realmente es una escena que solamente puede creer alguien que está bajo el efecto de la sugestión, ¿sí? Porque sobre todo en un medio donde la situación escolar ha cambiado tanto y directamente ya acercarse a un niño para darle un abrazo cuando llora, puede sentir la maestra que puede ser denunciada por abuso, imagínense que es completamente improbable que esto suceda, ¿sí? Entonces, es como importante esto. Otro de los puntos, ¿sí?, es lo que ellos proponen, los evangélicos, como defensa de la familia tradicional, ¿sí? ¿Qué es la familia que llaman tradicional? Es la familia, ¿sí?, donde la mujer tiene un rol de sumisión y de crianza de los hijos y de cuidado, ¿sí?, del marido, ¿sí?, según, o sea, lo que ellos proponen. Llegan a incluso a poner en el lugar de revictimización a las mujeres que sufren violencia de género o que han sufrido abusos en la infancia, ¿sí? Entonces, una frase de uno de los pastores,
¿sí?, en una iglesia de Brasil, es que, bueno, Jesús, sufriste abusos en la infancia, Jesús te perdona, ¿sí? Marina, perdón, te queda un ¿Cuál? minuto. Gracias. Implica que la culpa queda del lado de la mujer. Entonces, esta acción, ¿sí?, que es sistemática de los evangélicos, ¿sí?, en América Latina, a través de la religión, a través, ¿sí?, del poder enorme que, como decía José, están expandiendo, realmente también es como muy preocupante. Y también han intervenido en el Congreso Nacional, en nuestro Congreso, en contra de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí?, defendiendo lo que ellos llaman las dos vidas y creando esta falsa oposición entre quienes los defendemos los derechos de las mujeres a elegir cuándo quieren ser madres, poniéndonos en el lugar de aborteras, ¿sí?, o de las que queremos el aborto, y frente o versus a quienes defienden la vida, ¿sí? Entonces, esta falsa oposición, porque, digamos, es del mismo rango de reduccionismo que la lucha entre el bien y el mal. Y viene también al lugar de la sugestión y de reducir todo a ideología, porque en realidad los que adoctrinan son ellos. Entonces, necesitan poner en el lugar de adoctrinadores a otros, ¿sí?, para combatir y para presionar con su poder, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, porque si bien es frente a la educación sexual integral, ¿sí?, cómo se combate, en realidad lo que están defendiendo es un modo de vida, ¿sí?, un sistema patriarcal y sumamente injusto, sobre todo para las mujeres y las disidencias. Bueno, con esto termino yo y si les parece, si alguno de ustedes que quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a los demás participantes. A mí me parece que estuvo sumamente interesante, ¿sí?, todo esto, y que, bueno, vamos viendo que las garras de Estados Unidos en América Latina se entretejen en varias, ¿no?, y hacen red en varias áreas. Sí, Marina, yo quería comentarte o preguntarte a vos y también a Hernán, porque tiene que ver con el tema de las redes sociales. Y en este sentido, los evangelistas tienen ganado el terreno ya en las redes sociales. Yo estaba leyendo, por ejemplo, que en Guatemala hay un pastor que en Facebook tiene 4 millones de seguidores. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para recuperar espacio en las redes sociales con un discurso racional terreno? Pregunta a Hernán y a Marina. Hernán, ¿querés responder? Mirá, yo creo que la única manera es trabajando sobre las redes con un activo militante, digamos. Un activo me refiero a una cantidad de personas que organizadamente trabajen todos los días en las redes, filtrando un contenido diferente al de los sectores de la derecha. El otro tema es cómo podés controlar de alguna manera el robo de datos y el control que ellos están haciendo impunemente sobre la población. ¿Sí? Porque hay todo un dominio cultural que está disparándose, porque el tema es eliminar todas las cosas que tienen que ver con la cultura local. Y entonces imponerte una cultura externa. Entonces, con eso viene la admisión de los valores de esa cultura, que es la ideología del imperio, y la admisión del neocolonialismo. Entonces, sos un colonizado, está de acuerdo con el colonizador.
Y esto es lo que están tratando de hacer, ¿no? De algún modo va a haber que regular las redes en un futuro. Ya incluso en Estados Unidos hay demandas contra Google, contra Facebook y contra varios de los más importantes por todo lo que es el manejo de datos personales. Pero de todas maneras son dos cosas que hay que hacer. Una es actuar directamente y en forma militante sobre esto, no dejarse ganar la mano ahora. Y la otra es ver cómo lo regulás hacia el futuro. A mí me preocupa que con este tema de la pandemia y con las futuras que pudiera haber, el control de las redes sociales se vuelve como fundamental. Todos estos pastores tienen su web y sus seguidores, e inclusive, bueno, tienen sus eventos que los hacen en línea. Hay páginas web en línea para los evangelistas. Bueno, la pandemia acentúa el trabajo en línea desde la casa, se pierde el contacto comunitario y esto va en nuestra contra en forma definitiva y veloz. Yo creo que... perdón. Sí, dale, Marina, dale. Yo creo que hay cosas que son como para también tener en cuenta, ¿no? Porque ellos están en una cruzada, ¿sí? Evangelizadora, en un momento en el que las muchísimas mujeres y disidencias estamos luchando por nuestros derechos. Que sobre todo, digamos, esto se vio en el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Si bien los feminismos, porque hay que hablar en plural, son muchísimos y no estamos todes en un mismo, digamos, en un mismo marco, ¿sí? Pero progresivamente, ¿sí? Progresivamente hay un movimiento a deconstruir, ¿sí? Estas cuestiones del tema patriarcal, que hace un poco de obstáculo a que quieran venir con un modelo tradicional de familia. La ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, ¿sí? O sea, en la época de la década ganada, ¿sí? Estos derechos sentaron bases bastante importantes para hacer resistencia a este tipo de movimientos religiosos, ¿sí? Eso es una cuestión. Por otro lado, ¿sí? La derecha y el neoliberalismo han instalado fuertemente el individualismo, ¿sí? Y esto va en contra de lo que necesitamos para extender el feminismo, donde hablamos de sororidad, ¿sí? Donde hablamos de solidaridad entre las mujeres frente a estos femicidios que se van multiplicando cada vez más. Que yo no sé en qué medida se multiplican más o en qué medida ahora sabemos lo que antes no se sabía, ¿sí? Me parece que hay un movimiento ahí. Yo creo que la política, ¿sí? Nacional, a nivel nacional, tiene que ser como muy firme en el refuerzo de todas estas leyes, en lo que es la aplicación de la ESI, ¿sí? en el país, ¿sí? En el país, porque tenemos muchas provincias y jurisdicciones como la nuestra, como Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos un gobierno, ¿sí? Neoliberal de derecha a rajatabla, ¿sí? Que no va para nada a favor de la educación sexual integral, ¿sí? Es más, el año pasado hasta las páginas del Programa Nacional de Educación Sexual Integral estaban filtradas y los pies no podían acceder en las escuelas públicas, ¿sí? A esos videos, ¿sí? De la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Entonces,
En Salta, bueno, que también es muy recalcitrante la sociedad, pero es una sociedad que vota a estos gobiernos neoliberales, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me parece que así como en la década ganada con los gobiernos de Néstor y de Cristina se afianzaron derechos, ¿sí?, que van en contra de esta instalación o esta pretensión de reinstalación o de reforzamiento de un modelo de familia que somete a las mujeres, ¿sí?, es fundamental que haya, ¿sí?, la implementación de las leyes, que se vigile, que se cumplan, ¿sí? Y que también, bueno, el cuestionamiento de fallos de jueces donde actúan completamente sin perspectiva de género, que antes por ahí pasaban desapercibidos y ahora sí se sabe y se lucha contra eso, son como faros que nos permiten pensar que no la tienen toda ganada, ¿sí? Pero que hay que lucharla, pero hay que seguirla luchando, que no es que podemos estar tranquilos y decir, bueno, está todo bien, no, hay que seguir luchando, por eso es importante esto que venimos haciendo de visibilizar y de desnudar estas estrategias de Estados Unidos, ¿sí?, sobre América Latina. Yo creo que en eso también de desnudar hay que ver que hay un factor económico, ¿sí? O sea, durante Magario, en La Matanza, creó una secretaría de culto y puso al pastor evangélico más importante de la provincia de Buenos Aires al frente de esa secretaría. El mismo canal C5N, uno de los principales sponsors, son de las iglesias evangélicas. O sea, yo creo que así como denunciamos la penetración digamos, no es la penetración, creo que la penetración cultural de Estados Unidos no pasa exclusivamente por los evangélicos, cuando consumimos prácticamente, o sea, pasa por un estilo de vida, y esa penetración cultural que la hace fundamentalmente para tener más dinero. O sea, el objetivo es el dinero, de las iglesias evangélicas también. O sea, el objetivo, más allá de que pueda haber una cuestión espiritual, yo creo que hay que desnudar las tramas en las cuales los estados, obviamente los gobiernos neoliberales y de derecha, son mucho más permeables a este tipo de cuestiones porque se retroalimentan, pero también en los gobiernos progresistas, ese lugar que no se ocupa en los barrios más empobrecidos, bueno, ellos ocupan ese tipo de espacios, pero muchas veces están avalados de esa ocupación de espacios porque lo retribuyen económicamente a los gobiernos. O sea, no tenemos que ser inocentes de que ellos penetran solos o están en las redes o ocupan, porque muchos medios son sponsors de muchos medios y de muchos, digo, Página 12 también los tiene como sponsor. Entonces, digo, para mí hay que desnudar esos entramados, ¿sí?, en los cuales no debiera, digamos, ver de dónde vienen los fondos, porque muchas veces lavan la plata ahí, digamos, plata que es obtenida en forma ilegal. Yo creo que es interesante ver cómo se manejan desde el punto de vista económico, seguir ese punto de vista económico, y creo que poner un brete en esa cuestión sería una forma de desalentarlos, porque el objetivo pasa por ahí. Ellos compran y a partir de disponer de ese dinero, disponen de los medios, de los lugares y de un montón de cuestiones que les facilitan esto. Pero igual digo, para mí es una pata más del imperio, pero la penetración cultural, digamos, que tiene Estados Unidos o ideológica, creo que no pasa exclusivamente por los evangélicos, porque estamos inundados, o sea, no estamos comunicando por Zoom, o sea, hay 2 o 3 empresas nomás que hoy nos permiten. Así que si nos quieren escuchar, quieren saber lo que hacemos o dejamos de hacer, en la medida que nos digitalicemos
van a tener mucho más oportunidades de control. Y eso es hacia lo que tienden ahora, o sea, y el dominio tecnológico, como siempre digo yo lo di en un ejemplo, es absoluto. Digamos, hay una brecha de 50, 60 años con el resto de los países. Entonces, si nosotros no regulamos ese tipo de cuestiones, que pasa por un factor económico, o sea, buscarle la vuelta, va a ser muy difícil, digamos, oponernos a estas cuestiones. Sí, tenemos que querer oponernos además, ¿no? Tenemos que querer armar una oposición que realmente... Bueno, pero hay que ver. Hoy lo que ofrecen las empresas de seguridad a nivel internacional es asesoramiento para los gobiernos con encuestas, análisis de datos y redes sociales, es decir, que el control se hace paralelamente con la infiltración en la cuestión de seguridad. Son las empresas privadas de seguridad las que tienen una división de informática que ejercen este control y lo dan como material de inteligencia para los gobiernos. Obviamente es material dirigido a la represión interna, ¿no? Es decir, deschavar en qué andás políticamente, espiar y todo lo demás. Y en cuanto a la cuestión cultural, lo que está en elaboración y en lo que está en marcha es la imposición de una ideología que tiene que ver con la supremacía blanca, ¿no? Lo que los tipos están planteando es que hay una identidad occidental, cristiana y blanca. Este es el paradigma ideológico del momento, para oponerse a la penetración islámica, para oponerse a la inmigración islámica en los países europeos y Estados Unidos, pero además para utilizarla, digamos, contra todos los pueblos originarios en América Latina, y para condenar a todo aquel que no tenga la piel blanca, o sea, los que vienen descendiendo de los pueblos originarios o con mezcla. Todo esto es lo que nos están metiendo todos los días, y esto se va mezclando con antisemitismo, con racismo, es decir, todos los valores negativos que de algún modo habíamos logrado parar en los últimos años a partir del gobierno de Néstor y de Cristina, está volviéndose para atrás con toda la penetración cultural. Y el desarme cultural es espantoso, hasta con la fiesta, digamos. Ahora se celebra la fiesta esta del zapallo y el regalo de los caramelos para los chicos, que nunca tuvimos acá, que no existía hasta hace unos años. Así que hasta el calendario festivo es de la cultura que viene de allá. Y te están bombardeando todos los días, es decir, ya hay una conexión de todos los medios masivos de comunicación para transmitir el mismo mensaje. Tierra del Fuego. Se transmite el mismo mensaje, las mismas noticias falsas, se persigue a los mismos políticos, se los marca como negativos, a los otros como positivos. Es realmente muy preocupante esto. Sí, me hace acordar con el tema de lo cultural, ¿no? Bueno, yo tengo una amiga que es música, y habíamos ido a un congreso que se hizo en el San Martín hace pocos años, 3, 4 años, y una de las cosas que se hablaban es que hay danzas, ¿sí?, nativas que se están perdiendo porque justamente estos grupos evangélicos en ciertas zonas los convencen, ¿sí?, o los reprimen diciendo que son danzas demoníacas. Entonces se está perdiendo eso incluso de la cultura, y como decían ustedes, claro, la penetración cultural no es solamente de los evangélicos. Yo creo que el poder de los evangélicos, al lado de todo lo que es la penetración cultural en el idioma, ¿sí?, en las tradiciones y en la ausencia de tradiciones propias, porque eso también, ¿sí?, la desvalorización de las tradiciones propias, ¿sí?, es parte de la batalla cultural y de la destrucción cultural. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no?, lo que fueron en nuestras infancias,
la Navidad o el Año Nuevo o Semana Santa, más allá de las creencias de cada uno, pero con el nivel de festividad, esto no lo tenemos hoy. Hoy llegan, digamos, se acercan las fiestas y lo que más se piensa en general cuando uno escucha es, bueno, tengo que bancar a, no sé, a mi familia, tengo que bancarme a este pariente gorila, ¿no? Por ejemplo, o voy a gastar un montón de plata, y total, ¿para qué? Bueno, lo que era la tradición, ¿sí? De reunirse, además, esto se fue desgastando por un montón de motivos, pero también por penetración cultural. Porque imponernos una fiesta, como por ejemplo esta que vos decís del zapallo y los dulces, ¿sí? Que me encantó que lo dijiste así, para no decir esa palabra en inglés, también va acompañada de un desgastamiento de lo propio, de un desprecio por lo propio, ¿sí? Qué sé yo, por ahí los que nos gusta el folclore, sabemos que el folclore, no sé, hace años estuvo, digamos, como también, como muy reducido, como algo incluso que pasado de moda, como que eras un viejo si te gustaba el folclore. Hoy es diferente, pero esta diferencia también tuvo que ver con la revalorización que se hizo a nivel del Estado, ¿sí? Pero digamos, ojo, porque, ¿sí? Además de la penetración del idioma, ¿sí? Porque hoy tenemos que comprender, ¿sí? Un montón de palabras en inglés que están, no sé, si uno quiere bajar un juego del celular, está en inglés, y uno tiene que o comprender o decir no, pero es muy difícil que la gente, por ejemplo, los jóvenes digan no. Se ha creado, ¿sí? A nivel cultural, una idea incluso de que el que no sabe inglés no tiene futuro, por ejemplo, ¿sí? Esto circula en algunos medios por ahí de clase media, entonces hay que llevar al pibe a aprender inglés porque si no, no va a tener futuro, no sabemos qué futuro, pero y eso es penetración cultural también, ¿sí? Entonces, es desde muchos lugares, como decía, digamos, también Silvia. Los evangélicos es una uña de las garras, ¿sí? No es la única, hay muchas. Y los motivos son económicos, fundamentalmente, pero la derecha cada vez, ¿sí? A través, digamos, del imperio, a través, digamos, de sus cipayos de los diferentes países, de sus traidores en los diferentes países, ha ido también, ¿sí? Introduciendo todo digamos, este desgaste de lo propio y sus garras en diferente manera. Pero las estrategias, ¿sí? Las estrategias discursivas que vienen instalando, ¿sí? Son para tener en cuenta y para desnudar. Es difícil porque no es que uno tenga un montón de personas, no tenemos 10.000 personas escuchándonos, ¿sí? Entonces vamos en desventaja en ese sentido. Y el dominio tecnológico también, o sea, la pandemia ha hecho que la única forma que uno tiene de comunicarse sea vía la pantalla, ¿sí? No tenemos, digamos, otra forma, salvo romper la cuarentena y arriesgarse a enfermarse y a morir, ¿sí? Sin embargo, tenemos un gobierno nacional y popular, elegido por el pueblo, ¿sí? Contra todo pronóstico de Estados Unidos y habiendo puesto millones y millones, miles de millones de dólares para la campaña de Macri. Eso también nos tiene que dar una idea de que, bueno, hay un 50% de la población, un 48% de la población que no es tan sensible ni proclive, ¿sí? a la dominación o que puede rebelarse, ¿sí? Las elecciones en Bolivia también, ¿sí? Nos dan una pauta. Que haya
sido aceptada la coalición, ¿sí?, en Ecuador, afín a Correa, también es un dato. Yo siento que estamos en un momento como de un mar embravecido, y hay olas de aquí y olas de allá que se van entrecruzando y que no hay ninguna domina del todo, ¿sí? Ninguna domina absolutamente del todo. Pero bueno, es mi lectura.